tarde, por amarnos. Gracias por abrazarnos. Gracias por visitarnos en este tiempo, Señor, como iglesia. Señor, hoy queremos reverenciar tu nombre. Hoy queremos poner tu nombre bien en alto, el nombre de Jesús, por encima de cualquier otro nombre. Reconociendo que tú eres el Salvador del mundo, de nuestro Señor. Y te damos gracias, Señor, por amarnos, por rescatarnos y darnos una nueva vida en ti. Señor, bendice tu palabra, ministranos a través de ella y habla a nuestros corazones y a nuestro espíritu conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Yeshua, a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es grandioso, maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Puede tomar su lugar en esta tarde de declarar esta palabra del Señor. Año 2024, diga conmigo, año de expansión, de desarrollo y crecimiento. Y durante los próximos domingos, a partir de hoy, voy a estar hablando y enfatizando cada una de estas palabras. Así que hoy voy a hablarte acerca de la expansión. Cuando hablamos de expansión, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con ensanchar, con dilatar, con agrandar. Varios de nosotros tenemos bastante expandido el vientre, ¿verdad? Se ha expandido en gran manera y entonces como está expandido, entra mayor cantidad de comida. Y mientras más comemos, más lo expandimos, ¿verdad? La expansión tiene que ver con esa capacidad de poder ir más allá, de poder ensancharnos, de acrecentarnos. Ahí puse una imagen, no sé si la tenemos, yo hice la imagen, pero yo quiero que usted haga un ejercicio conmigo. Quiero que usted pueda inhalar, o sea, si quiere, no le pegue a nadie, pero cuando inhale, haga así. Despacito y respire hacia adentro, inhale aire, ¿sí? Así. Bueno, haga el ejercicio, estamos todos ejercitando. Esto no es yoga ni nada por el estilo, simplemente un ejercicio de respiración. Entonces, usted estira así y respire. Lo que está haciendo en el inhalar está expandiendo sus pulmones. ¿Sí? ¿Otra vez? Cuando usted inhala aire, expande el pulmón y generalmente la parte superior de nuestro pecho se amplía. ¿Siente esa diferencia? Es como que va sacando pecho, ¿no? Pero hay una inhalación que también se llama respiración diafragmática y no se ensancha el pecho, se ensancha la panza. A ver, ¿se anima a practicarla? Mande el aire, no al pulmón, mande el aire a la panza. Mire, 9 meses y medio. Así estira los músculos de la panza, ¿ves? ¿Ves? Embarazado, desembarazado. Esa es inhalación diafragmática. Eso lo que ayuda es aprender a administrar nuestras cuerdas vocales y poder hablar y tener mayor capacidad de oxigenación. La mayoría de nosotros inconscientemente respiramos y ensanchamos el pecho, ¿sí? Van a los pulmones. En esta imagen que ustedes ven dos pulmones. Uno lo ven expandido y el otro lo ven contraído, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia en los pulmones. Esta imagen está tomada de una persona que tiene un problema, ¿sí?, pulmonar, que se conoce, acá lo anoté el nombre, se conoce como neumatórax. El neumatórax es un problema que tiene mucha gente, generalmente los que fuman, donde el aire, el oxígeno que ingresa, en vez de entrar al pulmón, entra a una parte que se llama pleura, que está entre la caja torácica y el pulmón. O sea, el aire entra acá. En vez de entrar acá, al pulmón, entra acá al costado. Y ese aire que entra al costado, la pleura, lo que hace es generar presión al pulmón, por lo tanto el pulmón no se puede expandir. ¿Me van siguiendo? El pulmón no se puede expandir. El aire cuando yo respiro tiene que entrar al pulmón. Cuando entra al pulmón, el pulmón se expande. Pero cuando tengo un problema de salud como este, el neumatórax, el aire que yo respiro, parte de ese aire entra a la pleura y en vez de hacer que el pulmón se expanda, lo comprime. O sea, genera una presión en el aire que hace que el pulmón no tenga la capacidad de desarrollarse, sino que se queda contraído. Es un problema y esto tiene que resolverlo los médicos. Entonces, lo que quiero decirles es lo siguiente. Cuando hablamos de expansión, no estamos hablando de contraernos, sino estamos hablando de justamente de ensancharnos, de acrecentarnos, de dilatarnos, de ampliarnos.
Los que tienen varios años en la iglesia de Nazareno se acuerdan que cuando la iglesia llegaba hasta acá, la iglesia era esta parte, ¿sí? La iglesia tenía una capacidad para albergar a 50 personas, 80 personas, más o menos. ¿Sí? Era la parte esta de la iglesia, 80 personas sentadas cómodamente. Pero un día el Señor dio la visión al pastor Víctor y a la pastora Liliana y dijo, hay que ensancharse, hay que expandirse, hay que ampliar el templo. Y entonces tomaron la decisión junto a otros hermanos de tirar la pared que acá estaba y ampliar y expandirse para este lado. De una iglesia con una capacidad de 80 personas, ahora hay una iglesia que tiene la capacidad de, por lo menos, calculo yo, de albergar a unas 200 personas. ¿Qué pasó? Hubo una decisión de poder expandirse y de ampliarse y de ensanchar el espacio físico donde estábamos para poder albergar a mayor cantidad de personas. Cuando hablamos de expansión, estamos hablando de poder ir más allá de donde hoy estamos, de poder alcanzar cosas que no hemos alcanzado, de poder ensanchar nuestro territorio de tal manera que aún no lo hemos ensanchado. Y quiero hacerle un ejercicio, un experimento. Allá está mi asistente, qué grande mi asistente. Le damos un aplauso a mi asistente que me va a ayudar con este experimento. Acá explota todo o sale. Pero traje para hacer un experimento con ustedes. A ver. Voy a sacar el conejito de la galera. Bueno, en este recipiente estamos poniendo agua hervida. El agua hervida está a los 90 grados más o menos, ¿no? ¿Está bien? Bueno, está caliente, no la voy a tocar, pero humo sale. Ahí está, ahí está. Humo sale. Acá tenemos agua caliente. Acá vamos a poner agua bastante fría, casi helada. Todavía tiene hielo la botella. Miren las cosas que hacemos, ¿no? Ahí está. Esta agua está genial para tomarla. Muy bien, entonces, ahora voy a tomar una botella. Esta botella que tiene. Muy bien. Esta botella está llena de moléculas de aire. Usted la ve que está vacía, está llena de moléculas de aire. Entonces vamos a poner un globo. Acá. Hoy me arreglé con el Señor, así que cualquier cosa que pase me voy con Él. Dije, Señor, ten en cuenta mi nombre. Este es de River, aunque perdimos feo el otro día por penales. Pero eso es para otro tema, otra predicación. Mi familia que es Central no se cansó de gastarme. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tengo agua caliente, acá tengo agua fría y acá tengo 2 botellas con moléculas de aire, ¿sí? Y 2 globitos encima. La idea es que cuando yo ponga esta botella en el agua caliente, a ver si funciona, el globo se infla. ¿Por qué se infla el globo? Porque el calor lo que hace es dilatar las moléculas de aire y como las moléculas de aire ya tienen ocupada toda la dimensión de la botellita, lo que busca es expandirse hacia otro lado. ¿Y cómo se expande? Enviando aire al globo. ¿Entiende? O sea, el calor lo que hace es dar la capacidad de expansión. Se llama dilatación térmica. A más calor, más dilatación. A más dilatación, se expanden más las cosas, ¿sí? En este caso, el globito nos demuestra esa capacidad de poder dilatarse por el calor. Pero si yo pongo este globito en el agua fría, ustedes van a ver que lejos de dilatarse el globo, se mantiene seco. Y con el tiempo, si yo logro que esta agua fría se mantenga bien fría, lo que va a pasar, no lo vamos a hacer porque vamos a pasar todo, este globo se va a meter hacia adentro. O sea, la botella va a absorber el globo. Porque el agua fría lo que hace es contraer las moléculas de aire. La contrae, la mete hacia adentro, la chupa, así la absorbe. Mientras que el calor dilata y permite la expansión, el agua fría contrae e impide la expansión. ¿Entiende? Usted lo puede hacer en su casa. Si deja el globito un rato así y lo mete un poquito, se va a dar cuenta que con el tiempo el globo va a empezar a ser absorbido hasta que va a quedar completamente del lado de adentro.
Entonces, cuando hablamos de expansión, lo que estamos hablando justamente es de extendernos. Y fíjense que es interesante que en el libro de Génesis, capítulo 1, si usted me quiere acompañar en la Biblia, el Señor ya desde el principio de la creación ya estaba hablando acerca de la necesidad de expandirse. Nuestro Dios no es un Dios pequeño, amén. Nuestro Dios no es un Dios limitado. Nuestro Dios no es un Dios que está condicionado. Nuestro Dios es un Dios grande que es capaz de poder expandirse de una manera sobrenatural. Y fíjense que el Señor estaba creando todas las cosas. Génesis capítulo 1 estaba todo desordenado, vacío, y el Señor comenzó a dar órdenes y a ordenar todo. Y en el versículo 6 del capítulo 1, en el segundo día de la creación, dice, luego dijo Dios, haya, ¿qué cosa? Expansión. Haya expansión, no contracción. Ya estaba todo muy cerrado, estaba todo muy limitado, estaba todo muy pequeño y Dios quería expandir la creación y dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7, e hizo Dios, ¿qué hizo Dios? La expansión hizo Dios y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así, versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielo. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. El día segundo de la creación, Dios ya estaba determinado a establecer una expansión de la creación, de la naturaleza, una expansión de lo que fue el cielo. Después dice que puso la luna y el sol en la expansión del cielo. Lo que Dios espera de nosotros no es que seamos pequeños, limitados, condicionados, que estemos contraídos, sino lo que Dios espera que usted y yo nos podamos expandir en la fe, nos podamos expandir en la espiritualidad y nos podamos expandir en el ministerio. Le digo más todavía. En el libro de Hechos capítulo 1, el Señor habla con sus discípulos, Hechos capítulo 1, esto me llamó poderosamente la atención y me sorprendió. Dice el Señor, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En aquel momento los cristianos eran pocos y los cristianos solamente estaban condicionados a un territorio geográfico que era Jerusalén. Pequeño territorio geográfico. El resto del mundo, el resto de las otras naciones, de los otros pueblos, no habían todavía escuchado acerca del mensaje de Jesucristo como el Salvador, ni el del resucitado. Por lo tanto, estaba todo condensado en una zona geográfica que era Jerusalén. Y el Señor les está diciendo que cuando reciban el poder, serán testigos no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que el Señor estaba profetizando a su discípulo era que iba a haber un efecto de expansión del Evangelio. El Evangelio iba a salir de la centralidad de un pueblo, de una ciudad, de una provincia que era Jerusalén, y se iba a comenzar a expandir hacia otros lugares, hasta lo último de la tierra. Pero mire lo que dice capítulo 2 de Hechos, ahí al ladito, versículo 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, versículo 3, lenguas repartidas, y quiero detenerme en esto. Capítulo 2, lenguas repartidas, ¿cómo? ¿Qué dice? De fuego. ¿Por qué de fuego? Porque el fuego, además de ser un elemento purificador, que tiene que ver con la santidad, el fuego, además de ser un elemento que se utilizaba para alumbrar, ¿sí? En aquel entonces, el fuego también tiene que ver con la capacidad de poder expandir. El calor dilata, el calor expande. El calor hace que las cosas dejen de ser lo que son en su pequeño espacio y cuando hay calor comienza una expansión, una dilatación, un ensanchamiento de las cosas. Me llamó la atención cuando dice lenguas como de fuego. Inmediatamente en el capítulo 8 en adelante, lo que vemos que ese fuego que se acopió del corazón de los discípulos
comenzó a producir en ellos la necesidad de expandirse espiritualmente y de expandir la palabra de Dios por otras naciones que todavía no habían escuchado el Evangelio. El versículo 8 dice, capítulo 8 de Hechos, el versículo 4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y ahí apareció Felipe y Bernabé, y apareció Saulo, y aparecieron los primeros misioneros expandiendo el ministerio de Jesús a través de la predicación y enseñanza de la palabra. ¿Todo por qué? Porque todo empezó cuando ellos fueron llenos del fuego, del poder, del calor del Espíritu Santo que los llevó a expandirse espiritualmente y ministerialmente. No es casualidad que la palabra de Dios aparezca ahí, lenguas como de fuego. Podría haber dicho recibieron lenguas y estaba bien. Podría haber dicho recibieron lenguas como de madera o cualquier otra cosa, pero la palabra fuego tiene que ver con ese elemento que produce en la vida de las personas, cuando lo reciben, esa capacidad de expansión o de querer expandirse. Antes no estaba el fuego en los discípulos. Estaba el poder de Dios y de la palabra que ellos habían creído a través de Jesucristo, del mensaje. Pero algo cambió cuando el fuego del Señor se apoderó de sus corazones. No podían callar lo que habían vivido y lo que habían visto con Jesús. Y en todo lugar donde ellos iban, era predicado el Evangelio de salvación. ¿Qué ocurrió? El Evangelio comenzó a expandirse. Entonces, cuando tenemos vidas, cristianos, tibios o fríos, no se van a expandir. No van a expandir su vida espiritual, en su comunión con el Señor. No van a expandir su vida ministerial. Lo que va a ser un cristiano frío es un cristiano tibio, es un cristiano que se va a meter hacia adentro, que se va a encerrar en sí mismo, que se va a limitar a hablar de Cristo, que se va a limitar de expresar el poder de Dios manifestado en su corazón. Una persona tibia o fría no logra expandirse, no logra ensancharse, no logra dilatarse. Es una persona que lo único que hace es estar encerrada en sí mismo. Es lo que pasa con el globito. No crece, no avanza. Al contrario, con el tiempo se va a meter hacia adentro. Pero una persona que está llena del fuego del Espíritu Santo, que ha recibido esa visitación de Dios, es una persona que en esa llenura, en ese fuego, lo que va a lograr es justamente esto, expandirse, es comenzar a crecer, a desarrollarse, no solamente espiritualmente, sino que también se va a desarrollar ministerialmente. En Mateo capítulo 25, versículo 24 al 30, está la parábola de los talentos, y dice que el dueño repartió talentos a diferentes personas y fue llamando a cada uno de los que le había dado el talento para que le rindiesen cuenta. Pero lo que me llamó la atención de esta parábola es que aquel que le dio un talento le pidió cuenta y este dijo que no había hecho nada con ese talento. No se había expandido. Los otros habían generado intereses, los otros habían logrado que esos talentos se multiplicasen, se habían expandido los talentos y el Señor los felicitó. Y el dueño le dijo, buen siervo fiel, ustedes han sido fiel, yo lo voy a poner sobre muchas cosas, pero el que tenía un talento no se expandió, al contrario, se limitó al talento por miedo, por duda, por lo que fuera, y vino el dueño y lo reprendió. ¿Se acuerdan lo que le dijo el dueño? Hubiese metido, ¿y qué más le dijo? Y le dijo, el talento que te di, quítenselo a él y désenlo al que tiene más. Y después se vuelve al que tenía el talento, que no había expandido el talento, y le dijo, mal siervo. Sabiendo de que yo soy el Señor, tendrías que haber metido el talento y por lo menos cuando yo venía iba a cobrar intereses del talento que te di, pero por no haberlo expandido, hacerlo crecer, ensanchado, llevarlo a más, el poco talento que te di te lo quito. Y encima, sos un mal siervo, por eso recibe el castigo de los malos siervos. ¿Sabe? La persona que no tiene el fuego del Espíritu Santo no solamente no se expande espiritualmente, ministerialmente, corre el peligro, el riesgo de que venga el Señor y lo poco que ha recibido del Señor
el Señor se lo quite. Porque Dios da y Dios quita. Lo que tenemos, por la gracia de Dios lo tenemos. Lo que el Señor nos ha dado, por la gracia de Dios, nos lo ha dado. Pero el Señor espera de que lo que vos y yo hemos recibido de parte de Él, lo podamos expandir, hacerlo crecer, hacer que eso se reproduzca, que avance, que crezca. Porque Dios es un Dios de expansión, no es un Dios de contracción. Por eso es que Él envía el fuego del Espíritu. Por eso es que usted y yo tenemos la oportunidad de venir a la presencia del Señor y permanentemente llenarnos del fuego de su Espíritu. Y cuando el fuego del Espíritu está en nosotros, el mismo fuego del Espíritu nos va a llevar a expandirnos en nuestra fe, en nuestro conocimiento de la verdad, en nuestra vida espiritual y en nuestra devoción, en nuestra vida de santidad, pero también nos va a llevar a expandirnos en el ministerio para seguir llevando adelante la tarea que Dios nos ha encomendado, que es predicar hasta el último de la tierra. Entonces, cuando no hay expansión, lo que no hay en realidad es fuego, es calor del Espíritu. Y si no hay calor del Espíritu, o hay tibieza o hay frialdad. Porque por los frutos se conoce a la gente, dice el Señor. Cuando no hay expansión, cuando no hay crecimiento, cuando no se ensancha, cuando no se avanza, cuando no se logra alcanzar nuevos objetivos, nuevas metas, cuando no logramos llevar al Señor, el mensaje del Señor a otro nivel, y estamos encerrados, limitados, condicionados, pensando solamente en nuestros propios intereses, en nuestras propias necesidades, estamos mirándonos permanentemente hacia nosotros mismos. Cuando no hay expansión, hay contracción. Y la contracción es el resultado de tibieza o frialdad. Pero cuando hay expansión, es porque el fuego del Espíritu ha llenado nuestras vidas. Y esa presencia de Dios, ese fuego del Señor, es lo que nos lleva y nos inquieta a poder expandirnos. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, la iglesia, los pastores, los líderes y ministerios harán todo lo necesario para crear un espacio, un ambiente que te permita a vos y a todos nosotros recibir cada día la llenura y el fuego del Espíritu Santo para lograr esa expansión personal, colectiva y misional. Pero escucha esto, al fin y al cabo, dependerá de vos, solo de vos, hacer que esa experiencia de la llenura del Espíritu Santo y fuego sea una realidad en tu vida. No depende de los pastores, ni de la iglesia, ni de los líderes, ni de los ministerios, que vos te expandas. Depende exclusiva y únicamente de vos hacer que esa llenura sea una realidad, que el fuego de Dios te alcance, te incendie espiritualmente hablando y te lleve a expandirte y a alcanzar cosas más grandes y poderosas en el Señor. La responsabilidad es tuya y de nadie más. Yo decido estar ferviente en el Espíritu o yo decido estar tibio o frío en el Espíritu. Yo decido extenderme en el ministerio y hacer la tarea que Dios me ha dado y multiplicar los talentos que Él me ha dado por gracia, o yo decido guardar el talento, conservarlo para mí y no lograr que ese talento se multiplique o florezca o se expanda. El desarrollo espiritual, la expansión espiritual de cada uno de nosotros es responsabilidad de cada uno de nosotros y de nadie más. No es culpa de Dios. No es culpa del mundo, no es culpa del diablo, no es culpa de los pastores, los líderes y la iglesia. Es mi propia responsabilidad, porque el Espíritu Santo está disponible aquí y ahora para venir a mi encuentro y llenarme de su fuego y de su presencia. La Biblia dice claramente, si alguien tiene necesidad del Espíritu, pídale al Padre. Y Él los dará con total libertad y con total apresuramiento el Espíritu de Dios, para que seamos plenamente llenos y incendiados por Él a través de su fuego. Por eso te animo a que te hagas cargo de tu vida espiritual. A que te hagas cargo de tu vida espiritual.
y de tu expansión personal, para que luego todos juntos hagamos posible en el Señor la expansión de su reino en el Calafate, en la provincia de Santa Cruz y en todo lugar donde el Señor nos anime y nos invite a poder predicar su evangelio. No solamente un evangelio de palabras, un evangelio de buen testimonio. Porque si algo necesita la sociedad en la cual vivimos hoy, es cristianos que tengan buen testimonio. Un evangelio que se traduzca en vidas santas, puras, íntegras. Un evangelio que se evidencie el poder de las señales, los milagros y las maravillas que Dios quiere hacer a través del Espíritu Santo y por medio de su iglesia. Para la salvación y la reconciliación de los perdidos y los pecadores, pero también para la restauración y salvación de los retrocedidos en la fe. Porque tenemos gente inconversa que necesita ser salvada del pecado y de la muerte. Pero tenemos retrocedidos que necesitan volver al camino del Señor, al redil del Señor, que han perdido su fe o que se han enfriado en la fe. Por lo tanto, el Señor ha declarado para nosotros los nazarenos que el 2024 será el año de nuestra expansión y no de nuestra contracción. Pero esa expansión será posible solamente si yo me dispongo a buscar de la presencia del Señor y a dejar que su espíritu y su fuego me llenen cada día y comiencen a expandirme interiormente como también exteriormente. La responsabilidad es tuya, es mía, de nadie más. Entonces, termino con esta pregunta. ¿Qué vas a hacer para llenarte del Espíritu Santo y fuego para lograr tu propia expansión espiritual? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es la actitud que tenés que cambiar, modificar, asumir para comenzar a llenarte del calor, del fuego del Espíritu y que tu espíritu comience a expandirse y tu ministerio comience a ser conocido a través del poder de Dios que quiere usarte? Ya no tenemos que estar acá tibios o fríos. Esto no sirve para nada. Esto no ayuda a nadie. Esto no te bendice, no te edifica y mucho menos esta condición y posición no permite que el reino de los cielos se extienda. Para eso el Señor ha enviado su Santo Espíritu a su iglesia. Y el Santo Espíritu de Dios viene con poder, pero también viene con fuego. Para quemarte, para purificarte, para sacar de nosotros el pecado, para darnos luz y poder ver claridad en medio de las tinieblas, pero también para apasionarnos a tal fin de que podamos expandirnos y acrecentarnos en el Señor y en el poder de su Espíritu. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso suceda en tu vida? ¿Qué estás dispuesto a modificar para que ese fuego te alcance? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para que esto sea una realidad? Y nuestra vida sea una vida que se expanda y se expanda y se expanda cada día más para la gloria del Señor y para que otros puedan conocer del poder de Jesucristo. ¿Qué conductas estás dispuesto a modificar? ¿Qué pensamiento estás dispuesto a cambiar? ¿Qué actitudes estás dispuesto a dejar para asumir nuevas actitudes que se correspondan a la verdad de Dios, al principio de Dios y al corazón de Dios? Porque para Dios la contracción no es una opción, pero sí lo es la expansión. Estaban todos unánimes orando en el aposento alto. En esa búsqueda, en esa espera, en esa intencionalidad de que la promesa de Dios pudiera llegar a sus vidas, dice que de repente el Espíritu Santo llegó y los incendió, los quemó, los vivificó. Y dice que después de esa experiencia, Pedro, que estaba con miedo, que estaba ahí asustadito, atemorizado porque eran perseguidos para ser asesinados, dice que Pedro se levantó en público frente a una gran multitud de personas. ¿Se acuerdan del pasaje? Mucha gente de muchas naciones, de muchos idiomas distintos. Y Pedro estaba encendido. Ya no era el mismo Pedro que estaba antes orando ahí, acobijado en el grupo de los 11, ahí tembloroso, esperando algo.
Ya era el Pedro que tenía el corazón lleno del fuego del Espíritu. Dice que se paró y comenzó a predicar la palabra. Y aquel día, más de 3.000 personas conocieron el mensaje del crucificado que había resucitado al tercer día y que les había traído a través de esa obra de sacrificio la salvación y el perdón de los pecados. Y más de 3.000 personas se convirtieron al Señor. Y la gente salió enloquecida con el mensaje. Y iban a sus naciones, a sus pueblos, a sus aldeas, y comenzaron a repetir lo mismo que habían escuchado de Pedro. Y Dios comenzó a levantar misioneros y comenzó a enviar a diferentes lugares. Y la gente llegó a escuchar el mensaje en Samaria, y llegó a escuchar el mensaje en Judea, y llegó a escuchar el mensaje hasta el fin de la tierra o de los pueblos que antes se conocían. Y todo empezó por la llenura del Espíritu Santo y el fuego del Señor en los corazones de sus discípulos. Hay una promesa de parte de Dios que dice que hay cosas que Dios quiere hacer a través nuestro que todavía nadie vio, que todavía nadie oyó, que no se ha subido a corazón de hombre. Grandes son las cosas que Dios puede hacer y quiere hacer a través de tu vida. Pero necesitas estar encendido. Necesitas del calor, necesitas del fuego del Espíritu. Necesitamos salir de la frialdad y de la tibieza, de la apatía, de la indiferencia, del yoísmo, del egocentrismo, de pensar solamente en mí y nada más que en mí. Necesito el calor del fuego de Dios para lograr esa expansión en mi espíritu y en el ministerio. Y esa decisión solamente depende de vos y de nadie más que de vos. Porque el Espíritu Santo está a tu disposición para venir a tu encuentro cuando vos se los pidas, las veces que vos se los pidas. Amén. Nos ponemos de pie en esta tarde. No hay excusa alguna válida para no ser cristianos encendidos del fuego del Espíritu. No hay excusa. No se trata de mirar al costado y ver quién tiene la culpa. No se trata de seguir señalando. Se trata de hacernos cargo de nuestra espiritualidad. Se trata de estar a cuentas y en línea con Dios. Se trata de estar decididos a que el fuego del Espíritu Santo sea una realidad de nuestras vidas. Cuando el fuego está, el resultado inmediato es la expansión. Y qué lindo es ver a cristianos fervorosos en el Espíritu. Qué lindo es ver una iglesia fervorosa en el Espíritu. Una iglesia empoderada en el Señor es una iglesia que es imparable. Un cristiano lleno del fuego del Espíritu Santo es un cristiano imparable. Piensen en los discípulos. Y las pasaron, Eran imparables. Pablo azotado, golpeado, dado por muerto. Al otro día se levantó y siguió predicando la palabra. ¿Cómo es posible? El fuego del Espíritu lo hace posible. Problemas, luchas, tentaciones, situaciones las vamos a tener todos los días hasta que Cristo venga. Pero si estás lleno del fuego, vas a ser un hombre o una mujer imparable en las manos del Señor. Nada te detendrá. Ni el infierno mismo podrá detener lo que Dios ponga en tu corazón. Por eso el próximo año tiene que ser tu año de expansión. Tu año de expansión espiritual. Y tu año de expansión ministerial. Depende de vos que el fuego sea una realidad en tu corazón. Cerramos nuestros ojos por un momento y hablamos con el Señor. Siempre decimos que Dios conoce el corazón y que sabe todas las cosas de nosotros, que a Dios no le podemos engañar, ni le podemos ocultar nada. Y es verdad. Por eso el único que puede saber tu condición espiritual sos vos y es Dios
quien hoy está en este lugar. Solamente vos y Él pueden saber en qué bandeja estás. ¿La bandeja de la tibieza, la frialdad, o en la bandeja del calor, la temperatura, el fuego? Pero es hora que los cristianos nos hagamos cargo de nosotros mismos y de nuestra espiritualidad. Es hora de que asumamos nuestro rol, nuestro compromiso delante de Dios, quien nos llamó y quien nos ha capacitado y nos ha dado talento para servirle. Ya no es tiempo de buscar culpables. Es tiempo de comenzar a ser responsables de nuestra espiritualidad, de nuestra expansión y de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Confío en tu palabra que dice que toda palabra que sale de tu boca, Señor, a través de tu siervo, tus siervas, no volverá a ti vacía, sino que va a producir en el corazón de cada uno de los que le han recibido por fe, va a producir en ellos, Señor, ese milagro por el cual tú la has enviado en esta noche. Señor, no estamos aquí para juzgarnos unos a otros, ni para condenarnos unos a otros. Estamos aquí para ser receptivos de la palabra que transforma vidas, corazones, que cambia, que modifica, que hace nuevas las vidas y los corazones de las personas que en ella creen y que la reciben por medio de la fe. Y tu palabra ha sido dada, Señor. Gracias por recordarnos que tú no eres un Dios limitado, no eres un Dios de contracción, no eres un Dios de tibieza y frialdad. Tú eres un Dios que desde el principio nos habla de la necesidad de expandir. Y por eso desde el segundo día de la creación tú tomaste la decisión de expandir el cielo, de expandir las aguas sobre las aguas. Y a lo largo de la historia, Señor, tu mensaje ha sido expandido a través de hombres y mujeres que han sido llenos del fuego del Espíritu de Dios. Todavía la tarea de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra sigue siendo una realidad y una necesidad, Señor. Y tú quieres usar a tus hijos y a tus hijas, a tus siervos y a tus siervas para que eso ocurra. Pero necesitamos del fuego de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, que arda en las fibras más íntimas de nuestro espíritu. Para que a partir de ese fuego, Señor, podamos expandir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra pasión, nuestra vocación, nuestro ministerio. Al fin de honrar a aquel que nos ha llamado para el servicio. Señor, hemos declarado tu palabra que el próximo año para nosotros los nazarenos será un año de expansión. Pero esa palabra, Señor, profética, es una palabra que solamente tendrá cabida si cada uno de los que hoy estamos, Señor, aún de los que nos están escuchando por las redes, decidimos hacernos cargo de nuestra propia realidad espiritual y ministerial. Por eso, Espíritu Santo, en esta tarde te pido que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Que tú nos muestres lo que tú ves realmente de nuestras vidas. Que tú reveles, Señor, lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Porque si hay tibieza y frialdad, Dios mío, hoy queremos rechazarla en el nombre de Jesús. Y levantar nuestro corazón al cielo y decirte: envía tu Espíritu Santo, Señor, y tu fuego. Envíalo sobre mí, Dios. Apasioname, enciéndeme de tu gloria y de tu presencia para poder expandirme. Pero, Señor, que esa decisión sea una decisión responsable de cada uno de nosotros. Ya no queremos echar culpas, ni buscar responsables, ni justificarnos por lo que otros dicen o hacen o dejan de hacer o decir. El
tiempo de hacernos responsables de nuestra propia realidad, como cristianos y como hijos tuyos, Señor. Por eso trae convicción en esta tarde, Espíritu Santo, para que a partir de esta noche, todos los que así lo decidamos hacer, comencemos a buscar esa llenura, esa plenitud y ese fuego de lo alto, ese fuego de lo alto que nos haga expandirnos, ensancharnos, acrecentarnos, tanto en lo espiritual como en lo ministerial. Para que cuando venga el Señor de los talentos, no podamos ser como ese que tuvo un talento y lo guardó y fue reprendido y castigado, condenado, sino que podamos decir como los otros: Señor, lo que nos diste lo hemos multiplicado, lo hemos ensanchado, Señor, para tu gloria y para recibir de ti, Padre, la aprobación y esas hermosas palabras que nos digan: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias te damos por este tiempo, por esta noche. Bendigo a la iglesia, bendigo a los que nos están viendo y confío en que tu palabra no volverá vacía. Señor, confío que el 2024 será nuestro año de expansión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. 2024, año de expansión en el Señor, en el Espíritu y en el ministerio. ¿Podemos saludarnos?